Pues ya que están todos los jóvenes ahí haciendo tarea, yo sé que ustedes tienen la capacidad de escuchar la clase y hacer tarea. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esto, de las familias. ¿Qué significa esta clase el día de hoy? Familias confiadas. Dice Proverbios, capítulo 3, 5 al 6. Pon toda tu confianza en Dios y no en el mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿Qué significa esto, hermano? Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? ¿Has vivido algo así? Como dice el Chavo, a veces sin querer queriendo uno hace eso. Todos sabemos y tenemos claro de que Dios es más sabio que todos nosotros. Todos sabemos que Dios lo sabe todo y que Dios ha dispuesto las cosas para nuestro bien. Pero muchas veces nosotros, sin querer hacerlo, tal vez inconsciente e inconscientemente, a veces actuamos como si supiéramos más que Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? No tengas nada que ver con aquellos que me desprecian, ¿no? Y a veces, muchas veces nosotros, yo cometí ese error algunas veces en mi vida, y con la finalidad, ¿no?, de ganar más para Dios, yo me juntaba con esa gente, me reunía con esa gente y buscaba estar cerca de ellos para ganarlos. Pero la cruda realidad me daba cuenta es que, dice un dicho, el que anda con lobos, ¿qué pasa? Aullar se enseña. Y es más fácil que ellos te contagien a hacer algo malo a que tú los contagies a hacer algo bueno. Pero a veces uno piensa que puede ser más sabio que Dios. Bueno, ¿esto qué quiere decir con las familias confiadas, hermano? En nuestra familia se supone quién debe de gobernar nuestro hogar. Dios. Pero a veces nosotros no entendemos o no alcanzamos a comprender esta escritura, que es Dios quien tiene que gobernar nuestras vidas, y muchas veces nosotros cometemos el error de gobernar las cosas a nuestra manera, de hacer las cosas a nuestra manera. Y muchas veces quieres educar a tus hijos como tú crees que es mejor. Y todos cometemos ese error, todos. Yo lo he cometido. ¿Por qué? Un ejemplo, pongamos que si mis papás a mí, ¿no?, me pegaban con el cable del televisor, o me agarraban a cinturonazos, ¿no? Eso lo que a mí me enseñaban, yo decía, no, entonces a mis hijos yo jamás los voy a tocar, ¿no? Jamás les voy a pegar, ¿no? Porque eso es, a mí me maltrataron y yo no quiero maltratar a mis hijos, ¿no? Pero ¿qué dice Proverbios? ¿No? La corrección al tiempo al joven beneficiará al anciano, al viejo en el mañana. Pero a veces uno, porque fue maltratado, no lo quiere hacer, aunque la Biblia dice que un par de azotes ayuda a corregir al hijo, pero uno no lo quiere hacer porque no crees que no está bien, que eso no demuestra el amor a los hijos, ¿no? Pero también la Biblia dice que es bueno. Y así sucesivamente hay muchas cosas que podríamos hablar de cómo nosotros como padres podemos educar a nuestros hijos. Pero también tú, soltero, ¿quién te ha enseñado cómo ser una buena madre, una buena esposa? ¿Quién te enseñó? ¿Acaso fuiste a la escuela? ¿Recibiste un doctorado de ser una buena y perfecta esposa y buena madre? ¿Alguien de ustedes fue a una escuela donde se les enseñó cómo ser la mejor mamá del mundo? ¿O cómo ser el papá, el mejor papá del mundo? No se nos fue enseñado eso. Pero Dios nos dice algo que no falla, porque Él nunca se equivoca y Él siempre tiene la razón. Y es eso,
Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En todas tus acciones. Muchas veces como padres hay situaciones que no sabes cómo discernir o cómo enfrentarlos. Porque quieres guiarte como tus papás te enseñaron, y muchas veces cuando lo haces así, no sé si a ti o solo a mí me ha pasado, cuando haces lo que tú crees que está bien, y no ves como Dios piensa, sino tú lo haces como tú crees que está bien, y lo haces y de repente sale contraproducente y sale todo mal y dices, ¿en qué me equivoqué, no? Si yo lo hice pensando que era lo mejor para mi hijo, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué no se resultó las cosas como yo esperaba? Porque no volvemos a este principio, no ponemos nuestra confianza en Dios, sino en nuestra inteligencia. Los padres somos la autoridad para nuestros hijos. Esto debe de quedar bien claro en tu vida. Todos los que somos padres, tú, delante de Dios, tienes la autoridad. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos capítulo 13, versículo 13, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismo. Bíblicamente, hermano, tú que eres padre, madre de alguien, que Dios te ha encargado a alguien en tus manos, Dios te dio a ti la autoridad sobre su vida. Tú no puedes llegar con un niño de 3 años y decirle, hijo, ¿qué quieres hacer hoy, hijo? ¿Qué quieres que yo te compre? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres que comamos hoy, hijo? A ver, ¿dónde vamos a ir? A ver, tú no puedes dejar decidir eso a tu hijo. Eso es tu decisión. Es algo que te compete a ti, no a otras personas. Y otras veces cometemos el error como padres de ir y preguntarle a la vecina, de ir y preguntarle al mejor amigo que no es cristiano, o ir y preguntarle a lo mejor hasta al abuelito, ¿no?, que ni es cristiano, y le preguntas, oye, ¿qué debo de hacer? Y muchas veces las personas que no entienden lo que Dios enseña, ¿qué te dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué enseña hoy el mundo? ¿Has puesto a pensar? Dice que si tú tocas hoy a un niño, ¿qué estás haciendo? Es un maltrato infantil, ¿no? Y te pueden demandar y te pueden meter a la cárcel, ¿no? Es lo que el mundo enseña. ¿Qué pasa? Dice, y hemos visto hasta en las primarias te enseñan, los niños tienen sus derechos, ¿no? El niño no puede ser un esclavo, ¿no? Y entonces, como no puede ser esclavo, la sociedad enseña que tú no puedes dejar a que tu hijo haga nada, porque si no, lo estarías esclavizando. Y así yo he escuchado niños, y te lo digo, he escuchado niños que le dicen a los padres, ya de 5 o 6 años, oye, hijo, por favor recoge tu cuarto. No, papá, porque dice la ley que yo no puedo hacer nada, tú no me puedes esclavizar, yo no soy tu esclavo. Y así lo dicen. Pero bíblicamente, ¿quién tiene la autoridad en la casa? Los padres. ¿Por qué los hijos hoy en la actualidad no obedecen a los padres? ¿Por qué los hijos hoy no respetan a los padres? Porque no hay este principio en nuestras propias vidas ni en la vida de nuestros hijos. No respetamos la autoridad. Un ejemplo, tú vas en el auto y de repente ves que el amarillo está y dices, sí alcanzo, y te pasas el rojo porque ya no alcanzaste ni el amarillo, te pasa el rojo, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Los hijos te lo ven. ¿Y qué dice el hijo? Si papá lo puede hacer, pues yo también. Si él se pasa los altos, él no respeta los semáforos, él no respeta las leyes,
La ley dice no se puede hacer esto y él va, lo hace. Y luego de repente lo detienen y la ley dice no des mordidas, y el papá saca su billetera y le da 100 pesos al policía para que lo deje ir. ¿Y qué va a aprender el niño? El niño está aprendiendo, si mi papá lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Si mi papá no respeta las reglas, yo no puedo respetar las reglas porque mi padre lo hace, ¿verdad? Y entonces estamos enseñando algo incorrecto, no respetar la autoridad. Y la debemos respetar no porque la autoridad no nos vea, como muchas veces uno lo hace, ¿no? No hay ningún policía, órale, me la paso, ¿no? No, hermano, no es porque te vea un policía o porque alguien te va a infraccionar, sino por respeto a la autoridad y porque Dios sí te ve. Y tú debes respetar a las autoridades, ¿entiendes? ¿Qué pasaría? Pongamos este ejemplo, ¿qué pasaría si vamos a jugar un partido de fútbol y cada quien aquí tuviera una regla diferente del fútbol? ¿Crees que podríamos hacer un equipo y hacer un juego si cada quien tiene sus propias reglas? Por eso es importante que aún en un partido de fútbol haya reglas, haya sanciones. Si tú cometes un foul, ¿qué pasa? Si cometes falta, ¿qué sucede? Si te pasas, ¿qué sucede? Todo debe de haber reglas. Y eso es sano para que haya una buena interacción. Es necesario. Si eso lo vivimos día a día, es porque es bueno. Muchas de las cosas que hoy que tenemos como ley, y si tú no sabías, muchas de las cosas buenas que hoy existen como ley establecidas, muchas fueron traídas de la Biblia. Muchas cosas de nuestra ley correctas vienen de la Biblia. Entonces, el tener semáforos, el tener reglamentos, todo eso, todo tiene un porqué y un para qué, y son necesarios para poder vivir en una buena comunidad. Hermanos, padres, es importante que ustedes entiendan esto. Aquí vemos la foto de un bebé, ¿no? Se ve muy bonito el bebé, con sus medio se ve con orejeritas y todo lo demás, su mameluco, y ahí lejito se ve muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasó a los papás de su primer bebé cuando te despertaban todas las mañanas, en las madrugadas y a todas horas estaban llorando, ¿verdad? En esa época, cuando era un bebé, tú eres su siervo. ¿Por qué? Porque él no se valía de sí mismo, ¿verdad? Tenía hambre, ¿qué hacía? Lloraba. ¿Le dolía algo? ¿Qué hacía? Lloraba. No te podía decir qué quería, ni te podía decir qué es lo que deseaba, qué es lo que le dolía, ¿no? Y lo más doloroso de un padre es cuando ves a tu hijo enfermo y no sabes qué le duele porque no te lo dice, ¿verdad? Y no sabes cómo ayudarlo. Solo lo ves llorar y llorar y llorar, y ya lo tocas, ya lo ves, ¿qué puedes hacer? Y sigue llorando el niño. Es difícil, y en ese momento, en esa etapa, tú eres su siervo. Tú eres una persona que va a estar completamente al servicio de él, cuidándolo. Quien cuidará, guiará, protegerá. Eres todo para ellos, en esa etapa. Todo su ser, su seguridad, es tu responsabilidad. Cuando tus hijos son pequeños, no existe la democracia, hermano. ¿Por qué? Porque la realidad es que ellos tienen que obedecerte. No es que un bebé te pregunte y te diga, ay, mis derechos son estos, no. Tú le dices, tú lo cargas, tú lo llevas, tú lo traes, donde quiera que tú vas, tú lo llevas. Y él va a donde tú vas. Pero ¿qué pasa con un joven de 18 años? ¿Hace lo mismo? ¿Tú lo llevas cargando a todos lados? ¿Si lo llevas a donde tú lo quieras? Si hay muchas veces hasta para venir a la iglesia, a veces ni quieren venir, ¿no? Pero cuando son pequeños, esa es algo que ellos deben entender. En nuestro hogar no hay democracia.
Nuestro hogar, la autoridad la lleva el padre y la madre, quienes dirigen el hogar, quienes están a cargo. Es como dice ese dicho: al país que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, el niño no es responsable de sus propios actos, el niño no es dueño de la casa, el niño no es dueño de las cosas, tú eres el dueño y tú se la estás dando, ¿no? Y él debe de entender eso. Pero a veces nosotros cometemos el error como padres, y hoy en la actualidad, en nuestra edad de los millennials, ¿no? Los padres ya a los hijos les dan celulares desde pequeños, ¿no? Y se los dan. Y cuando se los quitan, le dicen al niño: no, es mío, ¿no? Cuando el niño no compró ese celular, el niño no le costó nada tenerlo, no trabajó para poseerlo. Y sin embargo se enojan porque dicen que es suyo, cuando tú le has dado todo. Y cuando lo castigas quitándole el celular, se enojan, se molestan. Pero si tú les dijeras a tu hijo mucho antes de darle un celular, les dirías: hijo, mira, esto no es tuyo, esto es mío, yo te lo encargo y te lo presto, está bajo tu resguardo. El día que tú hagas algo que merezca, te lo voy a retirar porque no obedeces. Entonces el niño va a entender que no es suyo, que está bajo su resguardo, y cuando él comete una falta, entonces el niño recibirá la respuesta de eso. Y te aseguro, porque lo he visto, hermanos que han hecho eso, los niños ni hacen berrinche ni nada, y entienden que cometieron un error y con gusto dan su celular. A lo mejor se molestan por un momento, pero entienden que fue justo, porque no es suyo. Pero cuando tú le dices: ten, hijito, eso es tuyo, ya, tu regalo, entonces el niño ese es suyo. Y si tú se lo quitas, es como si tú llegaras a tu casa, tienes un coche y alguien llega y te lo roba. ¿Cómo te sientes? Te vas a decir: ay, qué bueno que me lo robaron. No, ¿verdad? Te costó trabajo, era tuyo y te lo quitaron. Así se siente el niño: me estás quitando algo que es mío, porque tú se lo dijiste. Entonces debes de entender que debe de haber una autoridad en su vida y que no hay democracia. Debes enseñar, sí, desde esa edad, amor, gratitud, obediencia, humildad, dominio propio, compasión, perdón, etc. Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos, 12 frutos del Espíritu? Ahí dice, ¿te alcanzo a ver? ¿No veo? Aquí está. Dice: caridad, gozo, paz, paciencia, longevidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Todas esas cosas, hermano, que la Biblia, que son frutos también del Espíritu, tú las debes de enseñar a tus hijos desde pequeño. Está comprobado, aún científicamente comprobado, que si un niño no crece en amor, no crece en cariño desde recién nacido, un niño crece agresivo, huraño, resentido, desde pequeño. En Rusia hicieron un experimento donde a 20 niños les daban solo la mamila, no los tocaban ni los agarraban, solo les daban la mamila. A 20 niños, nunca tuvieron una interacción. Y a otros 20 niños los cargaban, los abrazaban y les daban la mamila. Y los cargaban y los abrazaban cada cierto tiempo que les daban a comer. ¿Sabes qué pasó con los 20 niños que nunca abrazaron y cargaron? Crecieron con muchas carencias. En cambio, los niños que abrazaban y querían y se sentían amados, crecieron con muchas otras virtudes. De la misma forma, si tu hijo desde pequeño no le enseñas a ser agradecido por cada cosa que tú le das, el niño se vuelve malagradecido y empieza a creer que todo lo merece, porque tú se lo debes de dar, porque tú siempre le has enseñado eso desde pequeño. El niño quería un dulce y la mamá decía no, pero el papá decía sí. Entonces iba y se lo compraba el papá. Entonces el niño quería otra cosa
y uno decía que no, el otro decía que sí, y entonces se lo compraban al niño, ¿no? Cuando tú siempre compras todo al niño sin restringirle nada, ¿qué crees que cómo lo estás educando? ¿Qué crees que va a hacer ese niño al final? Cuando un niño crece aún sin entender que cada acción conlleva una reacción, y tú lo dejas hacer cualquier berrieta, cualquier berrinche, haga lo que haga, tú nunca lo castigas, tú nunca le enseñas que hay una consecuencia de sus acciones, ¿qué crees que va a pasar con ese niño en el futuro? Si él no aprende a respetar tu autoridad y a obedecerte desde niño, cuando sea un adulto no va a respetar ni a las autoridades y un día va a entrar a la cárcel. Y vamos a pasar lo que en una vieja historia que hay en el mundo, de un hijo que estaba en la cárcel que le decía a su madre: si tú me hubieras corregido, si tú me hubieras restringido, si me hubieras enseñado, aunque yo me hubiera enojado, yo no estaría aquí hoy. Pero como nunca entendió que debía haber límites en una familia, él siempre creyó que iba a ser así, porque sus padres iban a estar siempre para cubrir sus necesidades. Y no es así, hermano. Todo en la vida tiene límites, todo tiene cosas que tenemos que entender. Y cuando llegamos a la adolescencia, los padres ponen las reglas en el hogar y deben de ser claras y razonables con los hijos adolescentes. Hermano, las reglas con los adolescentes deben ser claras y razonables. Cuando tú tienes a tus hijos pequeños hay unas reglas, pero conforme van creciendo debe de haber otras nuevas reglas. No puedes manejar las mismas reglas que cuando era niño que ahora que es un adolescente. No deben de ser las mismas. Primera, porque para ellos deben de ser claras, y segunda, razonables. Porque si tú haces algo ilógico, ellos también van a brincar y te van a decir: no, eso no es algo real ni es lógico, padre. Por eso es importante que tú las aclares y las digas con ellos. Un ejemplo: pongamos que tus hijos hoy te piden permiso a ir a una fiesta, ¿no? Papá, ¿quiero ir a una fiesta? Sí. Viene tu hija y te dice: padre, quiero ir a una fiesta. Sí, hija, pero a las 9 te quiero aquí. Papá, pero la fiesta va a empezar a las 8. No me importa, a las 9 te quiero aquí. ¿Sale? Y después llega tu hijo: papá, quiero ir a una fiesta. Sí, hijo, ¿a qué hora regresas? A las 3 de la mañana. Ok, hijo, vete. ¿Qué crees que va a pasar con esos dos hijos? ¿Qué crees que va a suceder? No estás poniendo reglas claras y razonables. Razonables porque a unos nada más hasta las 9 y al otro hasta las 3 no pasa nada, tú vete. Eso no es razonable. No puedes tratar en desigual manera a tus hijos. Tus reglas deben de ser parejas y a todos. Otra cosa, hermano, si tú no eres razonable con tus hijos, tarde o temprano tus hijos van a desear no estar a tu lado. Tarde o temprano tus hijos van a querer irse pronto. ¿Cuántas veces no hemos visto señoritas de 15, 14, etcétera, etcétera años embarazadas y yéndose a su casa? ¿Sabes por qué pasa esto, hermano? Porque no sienten el amor que dijimos al principio que tú debes enseñar. No sienten el aprecio que dijimos del principio que debes tú enseñar. La gratitud, el perdón, no fueron enseñados en eso. Y solo ellos se sienten como que viven en una dictadura, que no se pueden hacer nada, que no son libres, que no son felices, y tarde o temprano desean huir de la casa. Y entre más rápido, mejor, porque sus padres hacen lo que quieren y sus reglas no son razonables. Nuestro deber, hermanos, como discípulos, es vivir y hacer la voluntad de Dios. En el libro de Hechos,
capítulo 19, versículo 19 dice, para contexto nada más, en esta parte habían apresado a Juan y a Pedro y los habían llamado y les habían prohibido anunciar el mensaje. Y le dijeron, si los volvemos a agarrar, los vamos a meter a la cárcel porque tienen prohibido hacerlo. Y fíjate lo que ellos respondieron a las autoridades. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Siempre debe de haber una autoridad y en esa autoridad nos vamos a regir independientemente de quien venga y nos enseñe algo diferente. Ellos lo entendían y nuestro deber es lo que vimos en la primera escritura, poner toda nuestra confianza en Dios, no en los hombres, en las ideas, sino en Dios. Y ellos lo entendían muy bien, claramente. Nosotros como padres, hermanos, necesitamos entender esto. No deben ser reglas basadas en tu criterio, deben ser reglas razonables y claras, basadas en lo que Dios enseña. Y cuando tú basas tus reglas y leyes en algo claro y conciso, va a ser más fácil para tus hijos entenderlo y acatarlo. Padres, necesitamos obedecer y enseñar con el ejemplo a nuestros hijos. Mi pregunta es, ¿tú eres obediente a Dios, hermano? Tus hijos, cuando son pequeños, no se dan cuenta, pero muchos de nosotros que tenemos a nuestros hijos desde bebés, al principio podrían no darse cuenta de lo que sucedía, pero cuando ellos empiezan a darse cuenta que tú no vives conforme a lo que predicas, ¿qué crees que pasa con los hijos? Tus hijos, si te aman y has construido algo bueno en tu relación con ellos, ellos van a venir y decírtelo. Oye, papá, ¿qué pasó? ¿No en la iglesia les enseñan que deben de ser así? Oye, ¿no en la iglesia deben decirte que te enseñan que debes de perdonar? ¿No te enseñan que debes de tener compasión? ¿Verdad? Pero necesitamos nosotros enseñar con el ejemplo. Pero si tú, hermano, vienes a la iglesia y no vives y no eres un ejemplo en tu hogar conforme a lo que se te enseña aquí, de verdad, hermano, te lo digo por propia experiencia, tus hijos te lo van a decir. Tú tendrás la madurez suficiente para decir, hijo, tienes razón, me equivoqué, perdóname. ¿Tienes la suficiente madurez para decir eso? ¿O qué le vas a decir? Como muchas veces hombres he escuchado que dicen, tú ni sabes, hijo, tú no te metes, estas son cosas de adultos. ¿Así les dices a tus hijos? Tus hijos van a ver, hermano, que si tú te sometes a la autoridad, ellos se van a someter a la autoridad porque tú se los estás enseñando. Pero tú, si tú no aprendes a someterte a la autoridad, hermano, a la autoridad aún mismo en la misma iglesia, tus hijos no lo van a entender y no lo van a respetar. Muchas veces como padres, como discípulos, podemos cometer el error de ir a la casa y platicar problemas de la iglesia, problemas con algún hermano, y lo escuchan, y ellos ven que tú no estás dispuesto a someterte a la autoridad y no estás dispuesto a obedecer. Te aseguro una cosa, hermano, tarde o temprano un día ellos se van a parar y te van a decir, padre, si tú no respetas a ellos, ¿por qué quieres que yo te respete a ti? Padre, si tú no respetas a Dios, ¿por qué tú quieres que yo te respete a ti? Porque tú no lo estás enseñando con tu propia vida. Como padres necesitamos ser congruentes con lo que creemos y hacemos, hermano. Necesitamos demostrarle a nuestros hijos eso que enseñamos. ¿Queremos que nuestros hijos amen? Demostrémosles amor. Si tú, les decía otra vez, ¿amas a tus hijos, hermano? ¿Cuánto inviertes en ellos? ¿Cuánto inviertes en las personas que amas? Si inviertes algo, entonces tú demuestras tu amor.
¿Cómo? Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Tú inviertes? Se va a ver, hermano, que tú los amas porque inviertes tiempo y dinero y esfuerzo. Si no inviertes, entonces no hay forma de decir lo contrario. Dice la Biblia, Mateo 5, 21, 26, palabra de Dios para todos, dice esta versión. Jesús enseña sobre la reconciliación. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados: no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante el juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras va hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará a la guardia para que te meta a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Jesús enseña sobre la reconciliación. ¿Qué significa esto, hermano? Muchos de nosotros, cuando hemos sido un mal ejemplo con nuestros hijos, algunos de nosotros tal vez Dios nos llamó cuando ya teníamos a los hijos acá. Nuestros hijos los lastimamos, los herimos, les dimos un mal ejemplo porque fuimos un mal ejemplo para ellos en la forma de actuar, de convivir, de relacionarnos. Nuestros hijos nos veían todo el tiempo peleándonos. Y cuando llegamos a la iglesia, queremos que las cosas cambien, como borrón y cuenta nueva. Pero mi hermano, te digo una cosa, para nuestros hijos no es así. Cuando un hijo es lastimado, un hijo es herido, tú necesitas reconciliarte con él. ¿Cómo es eso? Sí, entiendo, Dios ya te perdonó, pero la realidad es que cuando un hijo es lastimado, no todos perdonamos tan fácilmente, no todos olvidamos tan fácilmente, y necesitamos reconciliar y buscar el reconciliarnos con nuestros hijos, con nuestros seres que nos aman y con aquellos que hemos dado un mal ejemplo, y reconciliarnos con ellos. Bíblicamente dice: todo el que se enoje, el que insulte, el que maldiga, tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Hermano, si algún día maltrataste a tu hermano, si algún día maltrataste a tu hijo, si algún día maltrataste a tu esposa, a tu esposo, con palabras, con acciones, tú necesitas reconciliarte con todos aquellos que fuiste un mal ejemplo. Muchos hijos he escuchado, he oído, que llenos de amargura viven porque sus padres los maltrataron, porque sus padres hicieron algo que los hizo ofenderse, que sus padres no sintieron el amor de ellos. Y cuando tú no entiendes que necesitas reconciliarte con tus hijos, necesitas buscar que ellos te perdonen, y no porque solamente digas: hijo, perdóname, ya, todo va a cambiar. Hermano, ellos no son discípulos, algunos de ellos, o aun cuando fueran discípulos, nuestro deber es reconciliarnos con ellos y encontrar la paz. Cuando una persona, ¿cómo se va a dar cuenta que ya se reconcilió con alguien? Cuando a ese alguien empieza a confiar otra vez en él, le cuenta lo que siente, lo que piensa, y empieza a abrir su vida con él. Mientras no suceda eso, él sigue sin reconciliarse contigo. ¿Cuánto va a llevar eso? No lo sé, pero tu deber bíblicamente es reconciliarte, buscarlo. ¿Por qué dice la Escritura? Dice que si alguien tiene algo contra ti, ve a hacerlo las paces con esa persona. Dice: deja tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Eso es bíblico, hermano. A veces no lo entendemos, pero si hay alguien en tu familia, en tu hogar, tu vecino, alguien que tú no fuiste un buen ejemplo,
tu deber es reconciliarte. Bíblicamente dice, reconcíliate con Él. Porque eso tal vez no lo va a dejar llegar a la iglesia. Porque eso lo va a detener a acercarse a Dios. Eso lo va a detener a confiar en ti, a amarte otra vez. Y esa es tu responsabilidad delante de Dios. Dice la Biblia, reconcíliate pronto con tu adversario. Hermano, si alguien tiene algo contra ti, si tus hijos no fuiste un buen ejemplo en algo en ellos, tu deber es reconciliarte con ellos. ¿Qué dice Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17? Palabra de Dios para todos, en esta versión lo voy a leer. Dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Dice la escritura, toda escritura, ¿para qué sirve? Para cómo vivir. Sirve para que sepas cómo vivir. ¿De qué manera? De la manera a la manera de Dios. La Biblia también está diseñada para que tú eduques a tus hijos, para que tú prepares a tus hijos a ser hombres completamente preparados y capacitados para hacer toda clase de bien. Nuestro deber como padres, hermano, es que nuestros hijos estén listos y completamente capacitados. Ese es nuestro deber como padres. Desde el momento que nacen tus hijos, tú no puedes todo el tiempo estarle dando de comer a tu hijo en la mamila. ¿Tú crees que sería bueno que un niño de 15 años tú le sigas dando de comer en la boca? ¿Por qué? Porque él tiene que ser autosuficiente. Tú cuando eres un bebé, tú tienes que cuidar, no es tu responsabilidad, pero tu deber es ir enseñando aún hasta el bebé, que él mismo agarre la mamila, que él mismo te vaya enseñando qué quiere, cuando lo quiere, ¿no? Y que te diga, a ver hijo, dime, ¿qué quieres? ¿No? Y tú le debes decir, hijo, a ver hijo, no llores, a ver, dime, por favor, dime qué quieres porque no te entiendo, explícame, ¿no? Y nuestro deber como padres es ayudarlos a ser autosuficientes. Nuestro deber como padres es, en el crecimiento que llevan, es ir dándole responsabilidades conforme a su edad, ir permitiéndoles que tomen ciertas responsabilidades, ir cediendo terrenos y dándoles confianza para ver que pueden cuidar y que no. Pero a veces uno como padre, con tal de darles lo que ellos siempre quieren, el niño quiere un perrito y el perrito ahí está, ¿no? Pero ¿quién termina cuidando el perrito? El papá. Y dices tú, hijo, te traigo el perrito, pero tú lo cuidas. Y el niño viene emocionado de 3, 4, 5 años, sí, papá, yo lo cuido. Hermano, ¿crees que un niño de esa edad va a cuidar a un perro? Hermano, no tiene la capacidad de ir y levantar la popó del perro y limpiar su lugar, no lo tiene. Si ni lava un traste, ¿crees que le va a ir a lavar al perro? Entonces, hermano, tú debes de darle a tus hijos las responsabilidades conforme a sus capacidades. ¿Me entiendes? A veces como padres, y aún cuando somos padres solteros, cuando son padres solteros o madres solteras, cometemos el error que el hermano mayor sea responsable de todos los demás. Y le ponemos una carga que nosotros mismos podemos soportar. Y tampoco eso es bíblico. La autoridad y la responsabilidad de los hijos es tuya, no de nadie más. Es tu responsabilidad, no de tus hijos. Nuestro trabajo es ayudar a nuestros hijos a tomar sus propias decisiones con madurez y que tomen responsabilidades de sus propias vidas. Hermano, nuestros hijos van creciendo. Tarde o temprano nuestros hijos se tienen que ir. Como conclusión, nuestros hijos tarde o temprano se irán y tomarán sus propias decisiones. Demuéstrale mientras vivan contigo, hermano, tu amor, tu gratitud, tu aprobación.
Dios te dio a tus hijos para mostrar cuánto tú lo amas a Él. Dice la Biblia, ¿cómo puedes decir que me amas si no me ves? Tú tienes que demostrar ese amor a los que ves. ¿Y cómo se lo vas a demostrar? Con tus hijos. ¿Cuántos tú los amas? ¿Cuánto tú los perdonas? ¿Cuánto tú confías en ellos? Todo eso tú debes enseñárselos a tus hijos. Y de esa manera tú le vas a demostrar a Dios que lo amas y lo respetas, porque lo obedeces. Y terminamos otra vez en esta misma escritura. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo, hermano. Dios tiene poder para ayudarte a hacer lo que tú no sabes y te guiará en lo que tú no sabes qué hacer. Dios va a ayudarte a cuidar a tus hijos. Tus hijos necesitan entender, hermano. Hijos que escuchan, necesitan entender que para nosotros no es fácil ser padres. También estamos aprendiendo. Nos equivocamos, erramos el camino, pero también Dios nos enseña a perdonarnos unos a otros. Tanto ustedes deben de perdonar nuestros errores a nosotros, como también nosotros debemos de perdonarnos a ustedes. Como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien nos ofende. Hermano, necesitas cambiar. Si algo necesitas cambiar en tu vida, cámbialo y pon a Dios en primer lugar. Vamos a terminar con una oración, por favor.